Telefónica justamente a José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a propuesta suya el Pleno de la Corte consideró que hubo una actuación precipitada por parte de los congresos en estos estados. Esta resolución se dio a conocer el día de ayer. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Muy bien, muchas gracias, ministro. Qué bueno. Oiga, a ver, cuénteme, ¿cómo estuvo? Porque ahora que hablaba yo con el gobernador de Chihuahua me decía pues que eso ni siquiera le beneficiaba, que entraba en el 2017, pero los congresos locales violaron la Constitución al validar estos sistemas anticorrupción. Sí, lo que la Suprema Corte resolvió ayer por unanimidad de 10 votos, evidentemente los 10 que estábamos allí, fue lo siguiente: se presentó una acción de inconstitucionalidad por la Procuradora General de la República en contra de la legislación del Estado de Chihuahua y otra contra la legislación del Estado de Veracruz. El tema fue que, como usted se recordará, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Se creó, por un lado, con una competencia al Congreso de la Unión para crear una ley donde se previeran delitos, faltas en materia de responsabilidad administrativa, y por otro lado, en el artículo 113, un sistema nacional para tratar de coordinar las acciones anticorrupción, tanto en la Federación como en los estados. Los artículos transitorios de esta reforma decían que el Congreso de la Unión tenía un plazo para emitir la ley general, y que una vez que esa ley general estuviera, los congresos tendrían 180 días para emitir su propia legislación. Entonces, ¿cuál fue la premisa de la que partimos ayer en ambos proyectos? Que para poder hacer el sistema anticorrupción de los estados, tenían que conocer los legisladores locales la ley general. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema material, es decir, que los supuestos sean parecidos, que los procedimientos sean parecidos, que las sanciones sean parecidas. Entonces, lo que nos pareció a todos los ministros es que en el momento en que los congresos locales habían legislado sin existir el sistema nacional, pues entonces no tenían posibilidad de ajustarse a él en términos materiales. Ese fue todo el problema que ayer nos entramos a la discusión. Ya si se iban a nombrar en los estados o no, si eso les beneficiaba o no, francamente la Suprema Corte eso no se metió a eso. No es consideración de la Corte. Exactamente, nosotros simplemente fue la pregunta muy simple. ¿Legislaron antes de tiempo? Sí. ¿Por qué legislaron antes de tiempo? Porque no conocían el sistema material y consecuentemente no estaban en posibilidad de desahogarlo. Ese es todo el tema. Ahora, ¿qué ocurre si las leyes se emitieron por los congresos locales? ¿Qué va a ocurrir con ella? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar? Cuando nosotros aprobamos en las acciones de inconstitucionalidad en este proceso la invalidez de una ley por 8 o más votos, ayer fue por 10, entonces se hace la ficción jurídica de que esa ley nunca existió. En consecuencia, pues tendrá que volver a legislar el Estado de Chihuahua y el Estado de Veracruz y el resto de las entidades federativas con base o conforme a la legislación nacional, a la legislación federal que ya está en vigor. Esa sería toda esta consecuencia. Okay. Ayer tuvimos una discusión breve pero interesante en cuanto a si nosotros debíamos entrar a decir, bueno, y este acto no, y este nombramiento tampoco subsiste, etcétera, pero lo que llegamos a la conclusión es que en materia de acciones de inconstitucionalidad nosotros simplemente invalidamos con efectos generales la legislación y ya las formas concretas de actuación corresponden a cada entidad federal. Ok, eso otra vez no es de la competencia de la Corte. Exactamente, no es de nuestra competencia. Sí. Ok, ahora, este tema fue atendido por la Corte de manera prioritaria, pues fue, creo que el primero, ¿no? Ayer en la agenda. Sí, sí, efectivamente, tiene un trámite, como todo juicio se presenta la demanda, se le da vista a la parte demandada para que señale, etcétera, y ahí realmente no tenemos un procedimiento abreviado, pero sí el Senado de la República nos solicitó que lo resolviéramos de manera rápida, pues de manera prioritaria, y lo que significa es que el ministro presidente, al que le corresponde armar la lista de asuntos para las distintas sesiones, lo puso en un lugar preferente, que fue el día de ayer. El día de ayer se vio la acción que me fue turnada a mí respecto de Chihuahua, la acción de Veracruz que le fue turnada al ministro Lainez,
Tenemos otra de Quintana Roo, también con atención prioritaria, que tiene la ministra Piña turnada, pero ella ha encontrado algunos problemillas normales de instrucción del procedimiento, se han ampliado las demandas, se presentaron algunas pruebas o argumentos adicionales, y eso ha retrasado su vista. Y eso es lo que quiere decir la atención prioritaria. No realmente es que se abrevien los plazos y se hagan las cosas precipitadamente por parte de nosotros, sino simplemente que se les pone en un lugar preferente para la discusión en el Pleno. Lo interesante ayer es que al abrir la sesión, pues realmente estábamos muy cerca todos de los consensos, tomó mucho menos tiempo. Muy rápido, ¿no? Sí, realmente sí, muy rápido, y pues ayer se aprobaron los dos asuntos y ya ayer se resolvieron en su totalidad. Deben estarse haciendo los ajustes a los proyectos y notificando a los estados en estos días, diciéndoles, para decirlo así muy coloquialmente, no tienes legislación en esa materia porque te la anulamos. Entonces vuelve a legislar para que te adecues al Sistema Nacional Anticorrupción con base en lo que disponen las leyes generales. ¿Qué otros temas en la agenda traen, ministro? Así pues como prioritarios, digamos. Pues ahorita prioritarios que nos hayan hecho una solicitud expresa no tenemos. Siempre que nos acercamos al fin de año, ya en este último tramo están todos los asuntos de anualidades, eso es interesante. Suelen ser controversias constitucionales entre municipios y sus estados por la asignación de recursos, esos son interesantes. Y bueno, la gran cantidad de asuntos que se desahogan en sala cotidianamente, asuntos familiares, asuntos penales, en fin, pero así temas particularmente sensibles no tenemos. Hay algunos otros de la legislación anticorrupción, uno de la ley de 3 de 3 que nos promovieron, otro interesante también de los tribunales de aquí de la Ciudad de México, en donde están reclamando que la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa les obliga a abrir sus declaraciones patrimoniales. Esos son un par de temas también sobre asuntos de corrupción que se verán, yo creo que hacia finales del año, por el tiempo que están tardando en instruirse los asuntos, pero más o menos por ahí es donde andamos. Pues ojalá tengamos oportunidad de hablar en estos días de todos estos temas. Le agradezco muchísimo. Gracias, ministro. Gracias. Le mando un abrazo. Gracias. Igualmente, gracias. José Ramón Cosío es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.